Cuando uno está en medio de circunstancias adversas, uno siente temor. De hecho, muchos que hemos venido a la iglesia, hemos venido por temor a la condenación eterna, por supuesto. Amén. Y nos conservamos en la vida cristiana por temor a eso. Lo que nos mueve a actuar es el temor a perder nuestra alma. Hay el temor de pronto a que nuestra familia se desintegre, temor a que de pronto la esposa o el esposo de pronto abandone el hogar. Hay una cantidad de miedos y tal vez está oyendo a alguna persona que los tienen. Amén. Por favor, le quiero decir que el Dios del cielo es el Dios de los temores y de los miedos también. Él los controla. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Él tiene poder sobre el mar, los vientos. Levanta su mano y dice: calla, enmudece, y se hace grande bonanza. Eso en los medios natural, pero en el espiritual también pasa lo mismo. Pueden alabar el Dios de la gloria. Amén. Miren, hermanos, yo he contado un testimonio varias veces de una mujer cristiana por allá en las selvas del oriente colombiano. Su esposo era un borrachín, mujeriego, un hombre desordenado. Este hombre vivía en el alcohol y ella le hablaba de Cristo a él y él se le burlaba y se le reía. Cuando ella prendía para el culto con una niña que tenía adolescente, él se quedaba burlándose de ella y le decía, con su conducta inmoral, va a encontrarse con el pastor, y usaba términos vulgares. Porque hay hombres que tienen la mente tan enferma que creen que nosotros actuamos así. Nosotros no podemos hacerlo, ni debemos ni podemos, por los valores que manejamos y por el temor al Dios del cielo. Un día se fue ella para el culto y entonces llovió todo el día, llovió demasiado, y allí había una excavación donde habían sacado mucha tierra para hacer un terraplén, y eso se había llenado de agua hacía ya meses, y era eso. Ahí en ese pozo habían ranas, habían peces, había de todo, y ese día llovió demasiado y el agua rebosó a nivel aquello, y él le decía: hoy no van a ir al culto, hoy no era un sábado. Y ella dice: Dios va a escucharlo. Y tomó a la niña de la mano: vamos a orar que haga bonanza para irnos al culto. Ellos estaban como a 10 minutos o 15 del pueblo. Ella empezó a clamar con la niña y él se les reía, y a los 5 minutos escampó la lluvia. Ella tenía una pequeña moto y se montaron ahí, se fueron para el culto, y él se quedó riéndose. Dice: era como las 5:30 o 6 de la tarde. Eso me lo contó él a mí, sentado en un restaurante en ese caserío que se llama San Vicente del Caguán, por allá en el oriente colombiano. Ahí estaba él contándome, porque ella le dijo: cuéntale a Pastor Henao cómo fue la salvación tuya. Digo: ya se puso usted a decirle. Yo le dije: suéltela, hijo, que a mí me gusta oír cómo Dios salva a la gente. A mí sí me encanta oír eso. ¿A cuánto les gusta oír? Porque Dios no tiene un molde exacto. Dijo: yo estaba ahí en una hamaca cuando de pronto ya estaba más oscuro, cuando oí un gallo en el campo, y él volvió a ver, y una serpiente, una grande, ahí la llaman anaconda, guío le decimos también, había atrapado un gallo de ave de corral y lo llevaba de rasta para la laguna esa, y él hizo el cálculo mental rápido. Dijo: mientras voy traigo el machete para mocharle la cabeza a este animal, se me tira al agua, y no alcanzó el tiempo, no tengo aquí el machete. Dice que se tiró esa hamaca y dijo: no le dejo tragar mi gallo. Lo agarró del rabo al animal y lo arrastró para alejarlo del pozo, para tener tiempo de ir y traer el machete y matarlo. Pero el animal le envolvió con la parte del rabo, le envolvió la muñeca. Así él dice: yo sentí como una tenaza que me aprisionó, y como era tan grande, se empujó, se impulsó, y el piso estaba liso y yo estaba descalzo, y cayó y sonó en el piso. Dijo: cuando ese animal oyó que yo caí y sintió, aceleró el paso, con el gallo en la boca y el dueño en el rabo. Alabado sea el Señor. Perdónenme que les hable así, porque ustedes los cubanos también, amén. Adorado sea el Señor. Y se fueron los tres al agua. Obviamente el animal es anfibio, se consumió, y él dice: yo había visto cuando las máquinas sacaron la tierra y todo el hidráulico de esa retroexcavadora se doblaba hasta abajo. Eso tenía como 6 metros de profundidad, y él sentía esa agua amarillenta, empantanosa, que bajaba, y él en la mente, porque no podía hablar, le dijo: Señor, si tú me sacas de esto, yo seré evangélico hasta el último día de mi vida. Aleluya. ¿Cuánto levantan esa mano y dan gloria al Señor? Él sintió que tocaron el piso, y dice: ya yo sentía que mis oídos iban a reventar, mis pulmones también, y forcejeando el animal, tal vez por no dejar ir el gallo a que lo aflojó un poquito. Dice: yo me impulsé, y cuando yo salí a la superficie ya había tragado mucha agua de esa pantanosa. El miedo, el pánico fue salir yo creía que el animal venía detrás, rodó por el barro, fue y prendió su moto y arranca. ¿Ustedes saben para dónde? Para el culto, para la iglesia.
Estaban en pleno devocional en la iglesia cantando ella, cuando entra una mujer, una líder, y dice: hermana, su esposo lo hirieron. ¿Lo hirieron? ¿Cómo así? Dios, mire, sangrado. La señora lo vio, lo alcanzó a conocer totalmente con agua barrosa, como amarillenta. Ella creyó que era sangre, la hermana. Y ella se levanta, y cuando lo vio así, ya venía por el pasillo dejando el charco de barro, hermano. Le sonaba todo el cuerpo, hermano. Venía y pasó y se postró ahí de rodillas. Lo rodean otros y se arrodilla. Y yo, mire, ¿qué le pasó? Yo le dije: oren por mí. Empezaron el clamor, oraron por él, lo sacaron de allí porque había mucho barro allí, y fueron y le prestaron ropa, y ella detrás: pero ¿qué le pasó a este hombre? Eso no es sangre, ¿a dónde se cayó? Después le cuento, le dijo. Y ese día, ahí en esa comedora, ella le dijo: cuidadito con irte a descarriar del camino del Señor. Dios usó esa serpiente, la próxima vez no te suelta. Es que Dios oye el clamor. Oyó el de la mamá y la niña en la tarde, y al momentito oyó el clamor del hombre también desde abajo, como oyó el de Jonás cuando clamó desde el vientre del pez, dice la Escritura. Dios nos oye en cualquier circunstancia. Esos miedos y temores que a veces embargan, sepa, oiga, que hay un Dios que nos oye. Uno puede decirle: Señor, temo a esto. Que va a ir al médico y de pronto uno siente como ciertos dolores, y vienen los presagios, la gente que a veces: ay, de ese mal se murió mi mamá, de ese fue el que murió mi tía. Porque hay gente que es así, tan pesimistas, hermano. ¿A dónde le duele? No, que en tal parte. Así son la gente. Digo yo, un día en una convención, mi esposa no pudo venir porque tiene un dolor de muela. Pues al ratito la llamaron: hermana, ¿cuál es la muela que le duele? ¿Es la cordal o cuál es? Ya dijo: ¿por qué se puso usted a decir eso allá? Ahí me están preguntando que si es la muela cordal, porque la gente quiere saber, y a veces dan un diagnóstico humano, pero el Dios del cielo da el que tiene que dar. Así que si usted es víctima de los miedos, de los temores, yo no sé qué, sean físicos, emocionales, familiares, está el Dios al que hay que dar voces. Este hombre, cuando dio voces, la mano del maestro lo chocó a él y lo levantó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo hizo, lo puso en la barca. Uy, qué sensación de seguridad, hermano. Yo creo que cuando este hombre sintió piso firme, aleluya, ya no me ahogué, bendito tu nombre, porque Dios nos saca de las preocupaciones y angustias. Veamos este ejemplo, el tiempo avanza, pero es bueno que les hable en Mateo 15. Aquí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, no era judía, que había salido de aquella región, clamaba. Escucha la palabra clamar, es el énfasis de esta noche, porque clama a mí, dice Dios. Clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y expresó, óigame bien, su necesidad de una manera pública y audible. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No sé cómo esta mujer supo. Tal vez le dijeron. Ella no practicaba la fe judía, no sabía, pero alguien le dijo: es un demonio el que tiene su hija. Y era gravemente atormentada. No era una cosa sencilla, hermanas, hermanos, no. Era un tormento terrible. No solo a la niña. Escúcheme esto, papás. Cuando un hijo o una hija entra en esa posesión satánica, no solamente como víctima, toda la familia es afectada. Primero la persona. Obviamente, ¿quién se va a casar? ¿Cómo va a desarrollar un proyecto familiar? ¿Quién querrá casarse con una niña endemoniada? Nadie. Para desarrollar un proyecto académico, ¿cómo va a ir a estudiar? Socialmente va a ser rechazada. Todo estaba en contra de esta mujer, a tal punto que salió a buscar la ayuda, y detrás de Jesús iba, y como no podía mezclarse porque culturalmente no le era permitido, usó su voz para clamar y gritaba: ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo que ella veía en la casa se lo transmitió al maestro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? La circunstancia que estaba viviendo le fue comentada en voz alta. Alguien tal vez diría: ay, no, es que uno no debe contar los secretos de la casa. Por allá en Colombia dicen: los trapos sucios se lavan en casa. En Cuba también usan esos términos. Ah, pues bien, sepan que hay trapos sucios que hay que sacarlos a la luz pública, que es uno rico, porque hay unos que no es capaz usted de lavarlos.
por más que quiera y anhele cuánto deseo de esta mujer en ver a su hija normal. Amén, hermano. ¿Con qué clamor no haría? ¿A quién no le pagaría votos esta señora? Algo hizo, pero nada. Entonces le dijeron, solo Jesús tiene autoridad, y emprendí a buscarlo. Alguien le dijo, va por tal parte, va por tal camino, por tal calle. Allá iba detrás, y cuando vio el grupo que iba, dijo, allá adelante tiene que ir el maestro. Yo no me puedo meter entre ellos. Es cierto que culturalmente, y además soy sirofenicia, no judía, pero yo tengo una voz, yo tengo unos pulmones, yo tengo unos labios. Alabado el nombre del Señor. Tal vez usted no ha clamado así porque no tiene una experiencia terrible. Pero hermanos míos, una familia así, una condición así es terrible y dolorosa. Orar por muchachos, muchachas en esa condición, gravemente atormentados por demonios, unos de perversión moral, otros de vicio. Hay muchachos que caen temprano, hermanos míos, en tantos problemas como la drogadicción, el alcoholismo. ¿Cómo no va a alterar una familia así? ¿Cómo no se va a preocupar uno de padre, verdad, o de madre? Aquí está esta mujer clamando, y Jesús caminando, iba en camino y le dijo, no está bien, a tal punto que los discípulos le sugirieron, despídela. Esas voces son incómodas. Da voces tras nosotros. Claro, como ellos no tenían, gracias al Señor, un hijo en esa condición, una hija, porque hay gente que es indiferente. Pero espere que les llegue la necesidad y verá que se claman. Claman porque claman. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Una cosa es estar en una solvencia social, familiar, económica, laboral, con buena salud, todo bien. Ahí no siente usted la necesidad de clamar. Pero es que le llegue y clama porque clama. Aleluya. Aquí está Jesús deteniéndose. Venga a esa mujer, y luego dice, no está bien tomar el pan de los hijos, darle a los perrillos. Pero esta mujer aprovechó esa quietud momentánea del maestro cuando desaceleró el paso y paró. Ella, en vez de alejarse, aprovechó el momentito, es ahora o nunca, y se lanza y se postra y le dice, Señor, socórreme. Aleluya. Cuando damos gloria al Señor. Ese socórrome apela a la misericordia divina, a la bondad de este Dios que responde. Y ustedes saben que la hija fue sanada en aquella misma hora. Cuando la mujer regresó a casa, la que salió primero a abrazarla y encontrarla fue su niña, libertada de esa actitud satánica en que había caído. No dice la Biblia en qué circunstancias cayó allí. Lo cierto es que cuando entra en acción ya está poseída de demonios, pero Jesús vino y libertó su vida. Tal vez usted tenga un hijo, una hija en esa condición. Dios lo guarde, pero si llegara a ser así, aquí está el Dios del cielo. Pero para ello usted tiene que dar voces, alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Muchas gracias por ver este video hasta el final, y no olvides de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.